Hola, ¿qué tal, estimados usuarios? Este es el segundo video referente al cálculo anual. En el primer video lo que vimos es qué versión es la que deben de tener instalada y cómo revisar sus tablas para que tengan las tarifas actuales en caso de que por alguna situación no se hayan actualizado las tarifas anuales. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos abierta nuestra empresa, vamos a sacar un respaldo porque en esta ocasión vamos a correr ciertas utilerías, donde nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a respaldar y vamos a identificar este respaldo para que en caso de que por alguna situación tengamos que recuperar el respaldo, lo podamos identificar con facilidad. Entonces aquí le voy a poner que este respaldo es antes de la verificación de acumulados. Y le voy a dar procesar. Le vamos a dar aceptar y le vamos a dar cerrar. Entonces, ¿cuándo es conveniente hacer este proceso de verificación de acumulados? Pues lo más conveniente es en el mes de diciembre para que en caso de que se tenga que tomar alguna decisión de cancelación de timbrado y hacer pues, la corrección por medio de un nuevo timbre, pues tengamos un poquito más de tiempo para hacer ese tipo de movimientos. Entonces, ahorita voy a entrar al proceso, vamos a cálculo anual, le vamos a dar que sí y vamos a correr la utilería de verificación de acumulados. Esta verificación de acumulados puede tardar un poquito dependiendo pues del número de empleados que ustedes tengan en su base de datos. ¿Ok? Aquí ya tenemos los resultados de esta utilería y ahorita nos vamos a enfocar a estas dos pestañas, a la asignación de acumulados a conceptos y a la verificación de importes acumulados contra movimiento. Entonces vamos a ver aquí que esta utilería nos marca algunos conceptos. ¿Qué nos está diciendo esta utilería? Que en el concepto 18, que es anticipo a sueldo, no tenemos un acumulado asignado en la parte grabada de ese concepto. Y aquí en el de anticipo vacaciones percepción no tenemos acumulado ni en la parte grabada ni en la parte exenta. Entonces vamos a asignarle el acumulado a esos conceptos para que ya no tengamos estos conceptos observados aquí en esta utilería. Entonces voy a minimizar, vamos a cerrar este y nos vamos a ir a catálogo, concepto y vamos a buscar el concepto 18. En el importe 1 vemos que no hay un acumulado asignado. En el importe 2, que es el exento, vemos que sí está el ISR percepciones especiales exentas. Entonces en el importe 1 le vamos a poner ISR percepciones especiales grabadas para asignarle el acumulado y le vamos a dar guardar. Vamos a ir con el otro concepto que es el 35. Anticipo de vacaciones y vemos que en el importe 1 no tenemos asignado acumulado y en el importe 2 tampoco. Entonces vamos a asignarle acumulado y en el importe 1, en el importe 2 que es el exento, le vamos a poner base ISR base exenta y le damos guardar. En el 6 que es comisiones, no tenemos acumulado en la parte del grabado. Entonces nos vamos a ir al 6. Importe 1 que es el grabado, no tenemos acumulado y le vamos a dar el acumulado de ISR base grabada, vamos a guardar. Después el concepto 9 nos dice que no tiene
acumulado en el grabado de ISR. Vamos a asignarle el acumulado y en el importe 2 está base exenta como acumulado. Y el último es el 19, vacaciones a tiempo, que no tiene acumulado en la parte exenta del ISR. Importe 1, importe 2, ISR base exenta. Ya le asignamos el acumulado y le damos guardar. Entonces voy a cerrar ya esta hoja y voy a volver a correr el proceso. Cálculo anual. Le damos que sí y verificamos acumulados. Ok, asignación de acumulados a conceptos, ya no tenemos ninguna observación. Y la verificación de importes contra acumulados, aquí tenemos una observación que no teníamos anteriormente. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque en este trabajador, uno de los conceptos que movimos lo tiene calculado en la nómina durante el año. Entonces, al no tener un acumulado en el ISR de base grabada, en la parte grabada, pues no lo estaba sumando. Al asignarle al acumulado lo suma, pero pues no lo está sumando de manera correcta porque nos hace falta hacer correr la utilería de verificación de acumulados. Esto ahorita sucedió porque hicimos esos movimientos, pero en muchas ocasiones, antes de hacer los movimientos, ustedes pueden tener información aquí. ¿Por qué puede pasar esto? Porque a lo mejor se creó un concepto, de inicio no se le puso un acumulado y en algún momento el usuario se percata que no tiene acumulado asignado ese concepto, le asigna un acumulado y continúa calculando sus nóminas. Entonces, al llegar a fin de año, ¿qué pasa en esos casos? Que la parte a partir de que se le asignó el acumulado está sumada a ese acumulado de ISR base grabada y la parte que no tuvo acumulado y ya estuvo calculada, pues no se sumó. Entonces, por eso es importante que cuando tengamos información en esta pestaña de verificación importes contra acumulados y cuando hagamos algún movimiento de asignación de acumulado, corramos la utilería de reconstrucción de acumulados. En este caso, como yo no sé en qué meses está ocupando ese concepto, ese trabajador, voy a correr la utilería desde enero para que sume todo el año. En esta utilería, a partir del mes que nosotros le asignemos, va a sumar los acumulados. Esto quiere decir que en este caso va a sumar enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Si yo detecto que ese concepto se utilizó a partir de marzo, entonces a partir de marzo le indico a la utilería y él va a reconstruir acumulado marzo, abril, mayo hasta diciembre. Entonces aquí lo vamos a poner desde enero, le voy a dar ejecutar y le voy a dar aceptar. Vamos a cerrar y vamos a volver a hacer el proceso. Vamos a verificar acumulados. Y ya no tengo información aquí y ya no tengo información acá porque ya se sumaron todo el concepto al acumulado asignado. Ok, ahora vamos a revisar estos errores. Estos errores que
nos presenta esta verificación de acumulados en esta pestañita que dice verificación grabados exentos, generalmente son errores de captura porque hubo alguna manipulación en el recibo. Aquí vamos a revisar el periodo extraordinario 1, vamos a revisar al trabajador 6 y nos está informando el sistema que este trabajador en el reparto de utilidades tiene grabado 40,000, tiene exentado 1,344.30. Me dice el grabado y el exento suman 41,344.30, pero el importe total de ese concepto son 15,000 pesos. Entonces hay una diferencia de 26,344.30. Vamos a revisar ese periodo extraordinario. Voy a minimizar y voy a cerrar aquí y me voy a ir al periodo extraordinario. Ok. Me dice que es el periodo extraordinario 1. Voy a abrir la penómina para ubicar al trabajador. Y vamos a ver qué es el trabajador 6. Si yo abro el sobre recibo y abro el concepto, aquí es donde viene el error. Esta base de datos es una base de datos que yo preparé para hacer este video. Entonces está un poquito exagerado el ejemplo y únicamente es, bueno, para como hacer como hincapié qué es lo que puede pasar en estas situaciones. Aquí hubo una manipulación del recibo, entonces lo que pudo haber hecho el usuario es que se manipuló pues las pestañitas internas y no, no confirmó todos los importes. Entonces, aquí pues no podríamos ver el error, sino hasta que abrimos todas las pestañitas, ya vemos que el error está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? ¿Cómo se corrige esto? No tenemos una utilería para que se pueda corregir esta información, porque esta información ya se fue timbrada y la información que le dimos al SAT es que tenemos un concepto grabado por 40,000 pesos. Aquí lo que tenemos que revisar primero es si el impuesto, pues seguramente no corresponde a esa parte grabada de ISR. Entonces, para hacer la corrección, pues se tiene que evaluar ya junto al área de contabilidad qué se hace en estos casos, porque muchas veces se puede detectar el error y se hace la cancelación y se corrige, pero no hay que dejar de tomar en cuenta que el cálculo del impuesto pues seguramente está mal. Entonces, ahí cómo les puede repercutir en la declaración que se presentó para ese mes. Entonces, hay que evaluar varias cosas dependiendo pues de los errores que se puedan detectar y para su corrección pues hay que hacerlo junto con el área contable para evaluar qué se hace en estos casos. Entonces, eso es lo que está marcando la utilería en este concepto. Vamos a ver el periodo extraordinario 1 al trabajador 7, que aquí nos dice que no tiene grabado, tiene un exento de 366, el grabado y el exento es por 366 y hay un importe total por 15,000. Entonces, pues es prácticamente el mismo caso. Vamos al trabajador 7 y vamos a revisar. Aquí para empezar, pues ni siquiera tiene cálculo de impuesto. ¿Y por qué no tiene cálculo de impuesto? Porque pues se fue sin base gravable. Como les comento, aquí estoy como exagerando los escenarios, pero la verdad es que sí he visto bases de datos que pueden llegar a tener este tipo de errores, sobre todo en los finiquitos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos en el quincenal 23 al trabajador 4.
Me voy a cambiar de periodo y me voy al quincenal y voy a consultar el periodo 23. Y nos dice que es el trabajador número 4. Entonces aquí vemos que es un finiquito. Le voy a dar anterior para poder revisar la información. Entonces aquí de entrada pues veo que también es un finiquito que ha sido manipulado manualmente. Y cómo voy a revisar, pues entrando a las pestañitas para saber cuál es el concepto que está mal. Esto sí es muy común en los finiquitos, lo he visto de manera frecuente. Volvemos al mismo caso. Aquí, por ejemplo, este trabajador, pues seguramente se vio afectado porque en vacaciones, pues realmente en el importe no tiene nada, pero en el grabado sí tiene un importe. Entonces aquí el sistema, pues hizo el cálculo del ISR de acuerdo a la información que está en la parte grabada para ISR, cuando este trabajador no debió haber tenido grabado en este concepto. Entonces, en esta parte de verificación grabados exentos, generalmente son errores de captura. Hay otro tipo de errores que pues muchas veces sí son errores pues a lo mejor del sistema, pero la verdad es que he detectado pocos errores que sean como errores del sistema. La mayoría de las veces son errores de captura. Y al ser errores de captura, pues no tenemos cómo corregirlos y la única manera de corregirlos es pues tomando la decisión si se cancela ese timbre y se retimbra, pero hay que tomar en cuenta pues todo lo que implica, ¿no? Que son recálculo del impuesto del propio trabajador y ver en qué le puede repercutir al área contable para sus pagos provisionales que ya hicieron. Entonces, por eso es importante que se corra la verificación de acumulados, pues si no es posible en diciembre, en los primeros días de enero, para que tengan oportunidad de evaluar si es que llegarán a tener este tipo de situaciones. Y ya que se tome la decisión de cómo se va a corregir, pues ya se aplicaría el cálculo anual. Entonces, hasta aquí va a ser este video con el objetivo de que ustedes vayan corriendo esa verificación de acumulados y vayan revisando cómo va el trabajo en su sistema. Bueno, usuarios, yo me despido y espero que les haya sido de utilidad este segundo video. Gracias, hasta la próxima.